Desvelado el secreto de cómo sacaron a Kate Middleton del hospital de la clínica de Londres, de London Clinic, sin que se obtuviese ninguna imagen y sin que nadie la viera. Hay muchas teorías, la que pegaba más fuerte era aquella en la que se decía que salió por otro edificio, en otro ala del hospital, de London Clinic, pero ahora publican otra teoría que podría tener mucho sentido. Y es que saliera oculta en este coche que estáis viendo aquí, ¿no? En este coche donde ya vemos que hay algunas cosillas. Mira, aquí parece ser que hay un ramo de flores, una bolsa. Aquí tenemos lo que parece una maceta más que un ramo de flores. Pero bueno, los medios están publicando otra información que os voy a leer a continuación. No sin antes pediros a todos por favor que os suscribáis al canal si queréis estar informados de todos. Soy Javi Oliveira, te deseo un gran fin de semana. Suscríbete y dale like si te interesa este tipo de contenido para no perderte nada de lo que subo. Bueno, vamos al lío, ¿no? Ya sabéis que hasta el momento no hay ninguna imagen de Kate Middleton después de su operación y yo creo que ya, más que evidentemente, podemos afirmar que no la vamos a tener hasta que no haya un acto oficial una vez que ella ya esté recuperada y ya se dé de alta en el trabajo y haga su primera aparición pública. Sí que es verdad que habrá bastante expectación, pero nosotros no notaremos absolutamente nada porque la veremos recuperada y la veremos pues como si nada hubiera pasado, o por lo menos eso es lo que deseo, evidentemente. Kate Middleton encontró una peculiar manera para abandonar el hospital sin ser vista. Os lo cuento a continuación, vamos a darle primero al play a este pequeño vídeo. Grandes noticias para la familia real británica. 2 semanas después de su operación abdominal y tras los preocupantes rumores que han surgido acerca de complicaciones en el posoperatorio que habrían hecho incluso temer por su vida. Fíjate que yo pienso que hasta eso puede ser un rumor falso. Viendo lo que estamos viendo a día de hoy, ¿vale? Que se habló de coma, se habló de una operación estética, se habló de un cáncer, se sacaron sobre la mesa un montón de teorías que seguramente casi todas sean falsas. Fíjate que pienso que capaz y no hubo ninguna complicación postoperatoria, sino que simplemente hubo una operación que estaba programada porque encontraron lo que sea un par de semanas antes, el día 28 de enero, 3-4 semanas antes, y simplemente pues la cosa tuvo que ir como tuvo que ir. Su recuperación en la clínica, se va a su casa, se va a recuperar durante un par de meses, no vamos a saber de qué ha tratado la operación, se va a especular un montón, durante toda su vida saldrán especulaciones, teorías, gente diciendo pues fue esto, pues fue lo otro, pero realmente creo que nunca se va a saber. Y realmente tampoco sabremos si hubo una complicación o no, ¿vale? Yo creo que no, porque si ella no lo cuenta y si nadie lo cuenta, y pase que no, ¿eh? Kate Middleton ha recibido el alta hospitalaria y ya se recupera en su residencia junto al príncipe Guillermo y sus 3 hijos. Ha sido Kensington Palace quien este lunes ha anunciado a través de un escueto comunicado que la princesa de Gales ha abandonado el hospital 14 días después de su intervención. Fue el pasado 17 de enero cuando salió a la luz la operación de Kate Middleton, una intervención abdominal programada de antemano sobre la que la Casa Real Británica no ha proporcionado detalles. Hay que ver que no hay detalle ni uno, ¿eh? Ni uno, ni uno. Más allá de que su ingreso se alargaría entre 10 y 14 días y su recuperación se prolongaría hasta después de Semana Santa, cuando está previsto que se produzca la reaparición pública de la nuera del rey Carlos III. Yo creo que realmente al final va a ser hasta mentira que hubiese ningún tipo de complicación. Es que al final eso... ¿quién lo ha dicho? ¿De dónde sale? ¿Quién fue el primero en decir eso? Esto es como lo del coma y que estaba intubada, ¿no? O sea, al final seguramente sea una operación que se ha tenido que hacer por algo que le encontraron, ¿no? En diciembre. Lo planearon cuanto antes, ¿no? Sin prisa pero sin pausa. Y bueno, ya tenían programada la baja, la estancia que iba a tener en el hospital mismo después de la operación. Vete tú a saber si no hubo ninguna complicación postoperatoria y fue simplemente, pues alguien lo dijo y ahí se fue haciendo la bola más grande, ¿no? Bueno, pues lo que se habla en este artículo es cómo abandonó el hospital la princesa de Gales sin ser vista. Y la teoría de este artículo ahora es que Kate habría salido en el coche no oficial y por tanto no reconocible de su asistenta personal, Natasha Archer. Por aquí tenemos una fotografía de Natasha, ¿vale? Que es esta de aquí, la de rosa. En un viaje oficial con Guillermo y Kate a la India. Habría ayudado a la princesa. Bueno, es su asistente que siempre la acompaña. Y no sé si aquí en esta imagen, la podéis ver aquí,
¿Veis? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Vale? La veis ahí, la veis aquí, ¿vale? Yo esta teoría pues la veo bastante difícil. ¿Por qué? Porque en este coche en el que va, lo que podemos comprobar es que no tienen ni los cristales tintados, ni se ve nadie por aquí atrás. O sea, si acabas de salir de una operación o lo que sea, pues no creo que te vayas a poner ahí a tirarte en el asiento de atrás para que la prensa no te vea. Habiendo mil maneras. Mira, otra cosa que podía haber hecho perfectamente es sacarla por la noche. Sacarla por la noche. O incluso montar este paripé que montaron aquí, ¿vale? A mí me cuadraría más que fueran en este coche, que en este coche no se ve por dentro, ¿vale? Pero bueno, montan este paripé, el príncipe Guillermo salió, que por cierto, hubo enfados con el príncipe Guillermo, porque llevaba a la salida un Audi eléctrico, guapísimo, ya lo quisiera yo para mí, pero la verdad es que he estado viendo el precio y no está a mi alcance. 150.000 pavos vale el Audi, ¿vale? Guapísimo, guapísimo, eléctrico, deportivo, súper chulo. Y pues normalmente la Casa Real Británica suele tener bastante cuidado en ese aspecto y siempre llevan coches británicos, o sea, con marcas británicas. Y en ese sentido, pues el príncipe tendría ese caprichito y la gente se ha enfadado cuando lo vieron llegar y salir del hospital con ese coche. Guapísimo el coche, las cosas como son, ¿no? Pero bueno, a mí aquí no me cuadra esta teoría que están dando tampoco. Os leo la noticia, pero vamos, ya os digo yo que no me cuadra tampoco. Quien fue el único miembro del equipo de Kate captado conduciendo un Range Rover que portaba ramos de flores, plantas y regalos. Archer, de 36 años, lleva trabajando para la princesa más de una década y junto con Guillermo es quien más tiempo ha pasado con ella durante su ingreso. Lo de que ha pasado más tiempo con ella durante su ingreso sí que es verdad, pero lo de que salga aquí en el coche es que no tiene los cristales tintados y es que no me cuadra. Aquí estamos viendo la fotografía. Me cuadraría más en este coche. Pero es que yo creo que ni siquiera salió por esta puerta. A mí me cuadra más la teoría que están hablando de que la sacaran por otro ala. Pero fíjate tú qué sencillo sería montar este paripé por la mañana que montaron, ¿no? Montar este paripé. Luego el rey se da de alta también, sale a pie, se despide. Y luego por la noche, cualquier coche discreto la saca y nadie sabe a qué hora, cuándo ni dónde y la han sacado. Sin más, ¿vale? Así que nada, familia, ¿qué pensáis ustedes de esta teoría? Yo la verdad es que ya os digo que no me cuadra, pero bueno, os lo tengo que leer porque me gusta daros todas las informaciones que hay por internet y que hay, porque además esto lo están dando medios oficiales. Aquí lo está dando 20 minutos, por ejemplo, que se está haciendo eco de otro. Y os estaré leyendo en la caja de comentarios. Os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso guapísimo. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.